Comenzamos con el estudio analítico de las funciones exponenciales y lo hacemos presentando dos funciones exponenciales base. La primera será la siguiente que aparece en pantalla, 2 elevado a x. Esta la vamos a considerar una función exponencial base o madre. A partir de aquí vamos a estudiar los elementos básicos y representarla. Los elementos básicos de toda función exponencial siempre serán los puntos de corte con los ejes, comenzando con el punto de corte con el eje de las x, que recordamos que para calcularlo había que igualar la expresión analítica a 0 y despejar la x. Despejar la x de aquí resulta imposible, con lo que llegamos a la conclusión de que no hay puntos de corte con el eje de las x. Respecto al punto de corte con el eje de las y's, tenemos que calcular la imagen de 0 o f de 0, que en este caso 2 elevado a 0 será 1, con lo cual el punto de coordenadas 0, 1 será el único punto de corte con el eje de las y's que ahora aparece marcado en pantalla. Continuamos trabajando la monotonía. La monotonía nos dirá que si la base o el parámetro a que forma la expresión analítica es mayor que 1, entonces estamos ante una función creciente. Fíjate que a o la base de la expresión analítica de esta función exponencial es 2, que es positivo, luego va a ser una función creciente. Este hecho habrá que tenerlo en cuenta a la hora de representar nuestra gráfica. Respecto al cuarto elemento básico, la asíntota horizontal, de momento no contamos con herramientas matemáticas para poder deducir exactamente dónde se encuentra, aunque sabemos que va a tener una asíntota horizontal. Luego, llegado a este punto, no nos queda más remedio que trabajar con la tabla de valores para completar más puntos y poder así dibujar perfectamente la función exponencial sobre el eje de coordenadas. Para ello, y como el dominio era todo R, voy a utilizar como x el valor 1. La imagen de 1 será 2 elevado a 1, que es 2, y que marcamos en pantalla el punto de coordenadas 1, 2. Para x igual a 2, obtendremos una imagen de 2 elevado a 2, 4, marcando el punto que ahora aparece en pantalla. Finalmente, y como el dominio era todo R, podemos también considerar los elementos números negativos. Para ello, por ejemplo, el menos 1, obteniendo 2 elevado a menos 1, que gracias a la teoría de potencias será exactamente igual a 1 medio, llegando al punto de coordenadas menos 1, 1 medio. Luego, con estos puntos, teniendo en cuenta todos los elementos básicos que hemos hablado anteriormente, podremos dibujar la siguiente curva exponencial, que va a coincidir con la de la 2 elevado a x, y que vamos a considerar una gráfica o curva madre. Gracias a esta podremos dibujar muchas otras exponenciales de expresión algo más complicada. Pero antes de dar ese paso daremos otra función base dentro del estudio analítico de funciones exponenciales, que es esta que aparece en pantalla y que también tendremos que recordar muy bien. Y la vamos a trabajar paso a paso, a través de sus elementos básicos, como el punto de corte con el eje de las x, igualando su expresión analítica a 0, despejando la x. En este caso, al ser imposible, deduciremos que no hay punto de corte con el eje de las x. Respecto al punto de corte con el eje de las y's, solo tendré que calcular f de 0, que en este caso será de nuevo 1, siendo entonces el punto de coordenadas 0, 1, el único punto de corte de la curva exponencial con este eje de las y's, quedando marcada como ahora aparece en pantalla. A continuación, y respecto a la monotonía, recordaremos la siguiente regla, y es que cuando la base de la expresión analítica de la función exponencial sea un número entre 0 y 1, entonces la función será decreciente. En este caso, como a vale 1 medio, que es 0,5 y está entre 0 y 1, será entonces decreciente. Este hecho lo tendremos que tener en cuenta a la hora de representar la función exponencial que ahora estamos trabajando. El cuarto elemento básico, es decir, el saber que tiene una asíntota horizontal, de momento no nos dará mucha información adicional, ya que no conocemos una forma analítica de poder averiguar con exactitud dónde se encuentra esta asíntota horizontal.
Luego no nos queda más remedio que trabajar la tabla de valores y completar más puntos de la curva bajo estudio. Como el dominio era todo R, voy a utilizar, por ejemplo, la x igual a 1. Luego f de 1 será en este caso un medio, dando el punto de coordenadas 1, 0, 5, como el que ahora aparece en pantalla. Para x igual a 2, f de 2 será un medio al cuadrado, es decir, un cuarto, llegando al punto que ahora aparece en pantalla de coordenadas 2, 0, 25. Como el dominio era todo R, también podré considerar los x negativos, por ejemplo el menos 1, llegando a una imagen de un medio elevado a menos 1, que gracias a la teoría de potencias será exactamente 2. Aplicándolo sobre el eje de coordenadas, obtendré el punto de coordenadas menos 1, 2. Y ahora sí tenemos suficientes puntos para poder intuir exactamente la curva de esta función exponencial, dibujando esta que ahora aparece en pantalla y verificando que efectivamente tiene una asíntota horizontal en y igual a 0, en este ejemplo. Debemos entonces recordar esta curva del modelo 1 medio elevado a x, o como también se verá más adelante, de la 2 elevado a menos x, puesto que la anterior y esta nos servirá como apoyo para representar otras funciones exponenciales.